Buenas tardes a todos, una vez más, un domingo, ya en este caso no en vivo, por problemas técnicos de internet, vamos a grabar la palabra de Dios, que la palabra no deja de ser la viva, la eficaz, la enviada de Dios para cada persona. Y hoy hacemos un video y luego lo vamos a subir a las redes. Dios les bendiga, estamos una vez más, Rosarito, Dios te bendiga. Así es, muy buenas tardes. Bueno, como siempre, firmes acá. Bueno, estamos con Nahuel y Esteban. Sí. Así es, como dijimos, buenas tardes para todos, Dios les bendiga. No estamos en vivo, pero de todas maneras la palabra de Dios va a llegar a tu tele, a tu casa, a tu celular hoy. Y como dijo el pastor, también es la palabra que nos va a direccionar, a guiar, a levantarnos, a fortalecernos y todos atentos. Así es. Amén. La palabra no pierde su efectividad. La palabra no deja de ser contundente, no deja de caer en buena tierra y dar fruto con que no sea en vivo. Lo que no vamos a tener acá son sus mensajes y sus saludos como tenemos siempre, pero la palabra va a seguir estando y eso es lo importante, ¿no, pastores? Así es. Sí. Bueno, saludamos a todos los que nos hemos estado conectando el domingo pasado, el jueves, que nos mandaron su saludo, que dieron su testimonio. Todo esto que ustedes hicieron exalta al Señor y dejamos entrever a muchas personas que se van sumando a las transmisiones que tenemos un Dios grande, que con este Dios las cosas van a cambiar en su tiempo, a su manera, y nos va llevando nuestro Señor a una vida mejor. Con Cristo todo es posible. Amén. Así es. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hacerlo corto por una cuestión de que después queremos que usted lo vea en su casa, que lo vea entera a esta transmisión, porque es una palabra que va a bendecir su vida. Claro. Bueno, como título le puse, tu fe en Jesucristo te salvará. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo único que necesitamos nosotros en todo momento y en todo lugar para que las cosas cambien. Inexplicable, ¿sí?, al razonamiento del hombre, pero nuestros ojos van a ver las obras de este Dios que no lo vemos con nuestros ojos, pero sí son vistas las obras de Él. Y a través de la fe ocurren estos milagros. Y voy a dar lectura, ¿sí?, de la palabra de Dios en San Lucas capítulo 8, verso 40. Y acá hay dos acontecimientos impresionantes, pero vamos a saltear a uno y vamos a dedicarnos a Jairo y a su hija, un principal de la sinagoga de los judíos. Dice en el verso 40 del capítulo 8 de San Lucas, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Bueno, vemos acá un principal de la sinagoga, un religioso, alguien que estaba en contra que pertenecía a un sistema y que estaba en contra de la predicación de Jesús. Y Jesús, bueno, como todos nosotros sabemos, es un Dios real, un Dios que tiene poder. Pero bueno, esos son cosas que a veces nosotros hemos escuchado y otros dirán, no, yo soy fiel testigo de que Él es un Dios real, es un Dios poderoso. Yo pienso que se divulgó la fama del Señor en aquel tiempo, de tantas personas que expresaban los milagros que ocurrían, y eso habrá escuchado Jairo, y en el momento que, podríamos decir, la vida apretó y bueno, demandó algo que nadie se lo podía responder, acudió a Jesús. Por lo general todos en algún momento hemos venido hacia el Señor porque no encontrábamos salida a los problemas que se nos cruzaron en el camino. Este hombre se encontró con Jesús a través de una necesidad que nunca hubiera querido que viniera. Pero así son las dificultades de la vida. Sí, Señor. Vale destacar acá que en ese momento, pastor, los judíos no lo veían a Jesús como el Mesías, no lo veían a Él como el Hijo de Dios. Cuando Jesús declaraba esto, para ellos Jesús era alguien, no sé la palabra, repudiable, ¿no? Pero era un mentiroso y un blasfemo al decir que era el Hijo de Dios. Entonces Él no era aceptado, no era un mentiroso, un chanta se podría decir. Pero que esta persona que era un referente de los judíos, alguien con un lugar importante en lo que es la sinagoga,
que venga Jesús y se postre delante de Jesús, habla mucho eso. Era un encargado del templo, de la adoración del templo. Imagínense, o sea, que era una persona que estaba a la vista de tantos otros y que ir a Jesús tenía que despojarse de muchísimas cosas que del qué dirán, ¿no? Del famoso qué dirán. Sí. Acá donde decimos bendita la necesidad, que nos lleva a los pies de Jesús. Así es. Y eso hablábamos ayer en la célula con uno de los chicos y decíamos eso con los chicos. A veces esperamos hasta último momento para venir a Jesús. A veces esperamos tener la última chance, la última carta para jugar y ahí vamos a Dios. Pero no es necesario llegar a esos momentos donde tenemos esos apretones de la vida. En este caso, este señor tenía a su hija enferma, Claro. que se estaba muriendo. Y ahora es digno de imitar la actitud de este hombre, que si bien era una persona que tenía prestigio y que podría ser, por decir así, condicionado por ese prestigio, por el que dirán y demás, pero la actitud de alguien, de un referente de la sinagoga, dice el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Esto es importante. Es decir, el hombre puede tener cosas que la vida te van a permitir tener, y de repente te vas a encontrar que podés estar en cualquier lugar de la sociedad, ¿sí? Ser un profesional, un empresario, ser un adinerado y demás, pero llegará el momento de la vida que vas a ver que todos esos recursos no son los que te van a salvar. Y acá hay algo maravilloso que hizo este hombre: se despojó. Cuando él se postra, ese es sinónimo de rendirse ante Dios, diciendo: todo lo que tengo no me sirve, no lo quiero, sé que lo único que tengo y que me puede dar la salida sos vos. Ese postrarse era renunciar a todo aquello, reconociendo que Jesús era Dios y quien podía salvarle. Bueno, podemos decir, sí. Que se humilló, ¿no? Claro. Qué importante cuando a una persona no le importa lo que piense el otro, que uno se humilla en la presencia de Dios, sabiendo que Dios es el que va a hacer, ¿no? Ese milagro que él necesita. Claro. ¿No Lógicamente, así, no? sí, desde ya había una ayuda, ¿no? Que lo llevó a esa actitud maravillosa que trajo una respuesta inmediata. ¿Sí? En principio no fue inmediata, pero la actitud de este hombre fue que ya se gestara el milagro. Claro, ¿no? Y perdón, Sí. Yo creo que cuando uno describe todas esas cosas, ¿no? Mayormente hace que uno tenga ese perfil, esa personalidad, lo que es uno. Quizás porque a veces, como alguien dice, como quien dirá, te subiste al pony. Quizás no, esta persona, Claro. por el cargo que tenía, Sí. por ejemplo, ¿no? Puede ser un trabajo, un reconocimiento que alguien te hace o algo de Sí. eso, ya hace que uno se infle. Claro. Y en el momento de quizás meter la pata, uno podría decir que todo eso cae, ¿no? O sea, ¿dónde queda tu imagen? ¿Dónde queda tu figura? Claro. ¿Dónde queda tu personalidad? Sí. Por decirlo así, ¿no? La corbata ajustada, Y sí. ¿no? Y sí, Y sí. ahí está el tema, ¿no? Bendita necesidad, recién dijo Sí, Seba, claro, porque claro. es la que verdaderamente hace que nosotros nos vayamos a Dios. Bendito Dios. Bueno, cuando venimos así, fíjese la actitud de postrarse, de rendirse a Jesús, bueno, ese corazón no pasa desapercibido. ¿Sí? No pasa desapercibido. Nuestro Dios es un Dios real, un Dios que tiene poder, un Dios que tiene poder para responder todo. ¿Sí? La actitud debería ser de total reconocimiento, de fe, que hay salida a través de Jesús. Bueno, y él después de postrarse le dice, porque tenía una hija única, que de 12 años estaba muriendo. Bueno, mientras iba la multitud le oprimía y usted va a ver que hay otro acontecimiento, hay una mujer con flujos de sangre, usted le habló después, toca el manto de Jesús, la gente se amontona y Jesús preguntaba, ¿dónde está la que me tocó y demás? Y Jairo habrá estado diciendo, no te olvides que mi hija está muriendo, ¿no? En su pensamiento. Nosotros a veces, en esa forma de pensar y de ver la vida de hombre, siempre nos va a pasar esto, porque nosotros esperamos a veces así las cosas, ¿no? Pero hay algo maravilloso que Jairo había hecho. Se postró, se rindió, se humilló, se entregó en Jesús. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, hay algo que todos nosotros vamos a hacer uso para encontrar la respuesta a las necesidades, que es la fe. Amén. Entregarte a Jesús es renunciar a todos tus recursos y poner tu mirada en el único que puede traer la salida. Y él dijo, necesito que entres a mi casa. Y el motivo era de que la hija estaba enferma. Pero en el camino
la gente se le cruzó, y otra más que tenía otro problema de salud, una mujer que padecía flujo por muchos años. El Señor iba de camino a la casa de Jairo y se detuvo y pregunta quién me tocó y demás. ¿Qué es lo que ocurre luego cuando están en todo eso? Que Jairo vio que esta mujer fue sana de flujo de sangre. Seguramente todo se detuvo en ese momento, como que parecía Jesús se olvidó lo que le pedí. Se dedicó a la mujer preguntando quién era y demás, como que no me escucha, no me atiende, no me entiende. Yo sigo padeciendo porque lo mío no cambia. Bueno, estos son los procesos que vivimos nosotros. Son las cosas que vivimos nosotros. Pero estos ejemplos que nos deja nuestro Señor de enseñanza en la Biblia es para que no desesperemos. Fíjese, cuando Jesús estaba preguntando quién le tocó y finalmente sale una mujer y dice, yo fui, temerosa. Y el Señor, bueno, le dijo, bueno, tu fe te ha hecho salva. Pero mire la noticia que le llega a Jairo. En el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Peor, ¿no? Sí. Esto se agrava más. Bien. Que es una enseñanza, pastor, usted lo dijo recién, y es una enseñanza de cómo Dios trabaja, porque no es que Dios se olvida, ¿no? Jesús en este caso se le pasa por alto. Él es bien consciente de lo que está pasando en el mundo espiritual en ese momento. Claro. Ustedes siempre lo dicen, y todas las cosas que hoy nosotros vemos se gestan primero en el mundo espiritual. Totalmente. Hoy nosotros las vemos, pero eso ya está en el mundo espiritual. Por eso nosotros hablamos por fe y creemos por fe. La Biblia dice que las bendiciones que Dios tiene ya están en los lugares celestiales, y bueno, eso, la fe va a hacer que eso se materialice acá. Claro. Pero a lo que voy es que es un ejemplo de cómo actúa la fe y cómo actúa Dios en la fe de las personas. Por ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre fue un acto instantáneo. Claro. Ella creyó, tocó el manto de Jesús por fe y fue sana en ese momento. Quizás no era necesario que toque el manto, pero fue una actitud de fe que ella hizo y tocó el manto. Y bien, y en este caso, este señor que estaba pidiendo algo no tenía todavía la respuesta que necesitaba, que era la vida de su hija. Y él dice, bueno, pero no se puede sanar ahora ya, mi hija. Y dice, uy, el maestro se detiene acá, Jesús se detiene para esta mujer y toda la gente la aprieta. Y ahora encima la noticia de que mi hija murió y que no lo moleste más a Jesús. Y vos fíjate acá, cuando le viene la noticia a Jairo que su hija falleció, y dice, no lo molestes más al maestro. El Señor inmediatamente se dirige a Jairo y le dice, oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Amén. Mire, Dios sabe todo acerca de su sufrimiento. Dios sabe acerca de usted, de mí, de toda la humanidad, todo con exactitud. Amén. Él sabe cuando usted todavía tiene fuerzas y Él sabe cuando le faltan, pero ahí es cuando Él va a llegar. Fíjate que cuando le dicen no lo molestes más al maestro, la muerte es lo final, si ya no se puede revertir. Él no lo dice la Biblia, pero uno deduce que puede ser así. Dijo, listo, ya está, terminó. Pero el Señor lo alienta, dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, y le dice, no dejes de creer. Cree solamente. Mire, ¿qué podemos hacer nosotros? Permanecer mirando al invisible, llamando las cosas que no son como si fueran, es fe, frente a la realidad que ven mis ojos, frente a lo que escucho, a lo que dicen y demás. Eso es lo que Dios tiene para nosotros hoy, para decirnos, no temas, cree solamente, no temas, no alimentes tu mente con la realidad que ven tus ojos, con lo que escuchan tus oídos, con lo que hoy está en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu ministerio, que no cambia. Por favor, cree solamente. El Señor no llega tarde. Él tiene el control de todas las cosas, y cosas que nosotros aprendemos en ese proceso es que las cosas no se realizarán a nuestra manera. Dios tiene una enseñanza para dejarnos. ¿Sí? Amén. ¿Sabe qué? A mí esto me lleva a pensar una charla que hemos tenido con Gustavo, ¿no? Y hablábamos con respecto a la fe y exactamente a estas situaciones, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Perfecto. Claro. Y Él tenía el control de esa situación. Claro. De alguna manera estaba escrito que eso iba a pasar y que esta niña iba a fallecer, ¿no? Pero con un propósito. Yo creo
que también es el de sostener tu fe. Sí, Que totalmente. eso te va a hacer un gigante en la Claro. fe, ¿no? Quizás la realidad es esta, Claro. pero es la que te va a llevar a seguir sosteniendo esto. Por eso Jesús, cuando le dijo a esta mujer, le dijo, no te he dicho que si crees, hasta los muertos vivirán. O sea, está hablando de algo más allá de la muerte. Claro. Eso es algo que a nosotros nos lleva a sostener hoy en la fe. Mm. Y era necesario que pase eso también, porque Jesús estaba rompiendo con la mentalidad Claro. de aquellos que lo oprimían, de aquellos que lo Sí. contradecían, que estaban, por así decirlo, en Sí. contra de Dios, de la iglesia Sí, y todas estas cosas. Y era necesario que el Hijo de Dios se muestre de esta manera, totalmente. ¿no? Con obras, milagros. Claro. Soy el Hijo de Dios. Sí. Y quedaba en evidencia que era el Hijo de Dios. Y yo creo que en este tiempo con nosotros, los hijos de Dios, quizás vamos a ser llevados a ese extremo también, donde parece que no hay salida. Sí. Pero está escrito, ¿no? Que cosas mayores que la que Él hizo, Sí, amén. nosotros Amén. vamos a hacer. Ahí está. Y por eso es importante que lo sostengamos, ¿no? Mm. Así como se manifestó en Cristo esto, ¿no? El Hijo de Dios, Mm. nosotros la palabra dice que vamos a hacer cosas mayores Mayores. que la que Él hizo. Y Claro. cuando nosotros sostenemos nuestra fe, Ah. la promesa que Cristo nos dio, Sí. va a tu alrededor, que está en contra, por así decirlo, Sí. va a terminar siendo convencido no por tus palabras, sino por el accionar del poder de Dios Mm, y en la fe de uno, ¿no? claro. Por eso digo, era necesario que pase eso Mm. para romper con la mentalidad de todos los que estaban alrededor Sí, de él y lo los oprimían, religiosos. lo contradecían. Sí. Y yo creo que todo lo que pase hoy también, ¿no? Quizás es necesario para romper tu mentalidad, para romper las barreras, las estructuras, y eso te lleva a ser un gigante en la fe. Yo creo que esta persona, después de haber visto, obviamente no se trata de una emoción, ¿no? Sino de lo que entendemos después de entender quizás el poder de Dios, o no sé si entenderlo porque es algo... Después de vivirlo lo Exactamente, procesamos. uno y- lo procesa Sí. y empezás a entender, y esto se trata de entendimiento. Sí, sí, Entonces sí. yo sostengo lo que Cristo dijo, Mm. y esto tiene que ser de esta manera, Claro. ¿no? claro. Y eso te lleva de alguna manera a toda realidad, Mm. la relacionas con esto. Entonces Mm. esto funciona de esta manera. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme al propósito que fueron llamados. Podríamos decir que era la situación de Jairo, y para nosotros hoy una gran enseñanza por las situaciones que nos podemos encontrar hoy, nos encontraremos a futuro. Debemos sostener, como decía Nahuel, en la fe, en medio de la realidad que nos toca vivir. A veces uno dice sostener en fe, bueno, pero hoy yo no tengo necesidades. Bueno, no habría necesidad para sostener. Cuando se habla de sostener en fe, se habla de estar en medio del fuego de la prueba, y no es con fuerza de hombre, sino con la asistencia de Dios. Y acá vemos la asistencia de nuestro Señor. A Jairo le dice, no bajes los brazos, no renuncies a creer. Vos viniste, te postraste, me dijiste que vaya, porque creíste, en otras palabras, ¿verdad? Y luego dice en el verso 31, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. ¿Qué es lo que ocurría en ese lugar? Bueno, en ese tiempo se usaba, la cultura de aquel tiempo era que venían las lloronas, los que se llamaban, bueno, ellos hacían llanto, escandalizaban la situación de las personas que fallecían. Y estaban todos ellos ahí. Ya estaban las lloronas y estaban todo un rito, por decir, ¿no? Nadie se ha enfocado en la fe. Claro. Evidentemente, la mamá de esta niña, la esposa de Jairo, sí estaba en la condición de fe, por eso deja entrar al Señor a sus discípulos, algunos de ellos, al padre y a la madre, y a los demás no los dejó entrar en la habitación de la niña. Nosotros tenemos que entender esto, las emociones no las podemos evitar porque, bueno, tenemos alma, ¿verdad? Y no está mal expresarlas, pero tenemos que entender que desde ahí nosotros no podemos enfrentar a las situaciones que solamente se enfrentan a través de la fe, el medio para revertir todo lo que usted pueda creer en Jesucristo. Todo. Este hombre tenía una hijita muerta. Así que mire si no es todo eso, ¿verdad? Y entonces dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y bueno, y ahí estaban los que no entendían, se burlaban de él, dice, sabiendo que estaba muerta. Todos decían, no, sí murió, ¿qué está diciendo que duerme? ¿No? ¿Viste que hay cosas que no concuerdan con nuestro razonamiento? Bueno, ahí también somos humanos, ¿verdad? Y esas cosas nos pasan. Pero fíjate que enseñanza la después, ¿no? Porque estaban burlándose del Señor y el hombre habla cosas que no sabe, ¿verdad? Pero lo maravilloso es que había un padre y una madre que tenían fe y que creían. Y eso hizo que el maestro venga para que ocurra el milagro. Dice la Biblia en el verso 54, mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó
Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que no dijesen a nadie lo que había sucedido. Mire, explíqueme cómo se hace esto. No hay posibilidades. No funcionan los 5 sentidos nuestros. No existe la posibilidad dentro de los recursos naturales que esto suceda. Lo único que nos lleva a los milagros es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él hizo posible todas las cosas. Sí, y usted dijo algo claro, pastor, no es como nosotros queremos, eso lo dijimos varias veces, no es cuando nosotros queremos, sino que Dios hace su obra a su manera. Él mediante esa obra, mediante ese proceso, Él forma nuestro carácter, Él prueba nuestro corazón. Sí, Ahí sí, en eso de la presión se ve mucho también. Dios prueba nuestro corazón. Y acá habla de no desmayar en la fe. Claro. Porque, mire usted, no vino esta persona, como dijimos Jairo, alguien con renombre, que dice, bueno, voy a ir al maestro, se decidió, vino donde estaba toda la gente, se postró, tuvo que esperar así que Jesús se libere toda esa gente que lo estaba apretando, y recibe esta noticia de que su hija falleció. Y dice, tanto esfuerzo para nada, podría haber dicho. Cuánta gente que quizás está orando por algo, está esperando algo, o está comprometida, y cuando pasa algo que no teníamos esperado, dice, ay no, y tira la toalla. Pero ahí Dios no deja de estar. Esto fue algo que podría decirlo Jairo. Y ahí es donde viene esa palabra que nosotros necesitamos. A veces es como un cachetazo de Jesús diciendo, como usted dijo, no te entregues. No te entregues a la realidad, no bajes los brazos, no abandones este pensamiento, no abandones lo que su palabra dice, ¿no? Y ahí es donde la fe va acompañada con obras. No es que solamente lo hablo, sino que lo hago, lo aplico, ¿no? Perfecto. Y este hombre permaneció más allá de haber recibido esa noticia, más allá de que haya perdido la oportunidad de que Jesús sana a su hija. Fue clave para el milagro. Exactamente. Y acá, bueno, es a qué cosas le damos lugar también nosotros para nuestra fe. En este caso Jesús tuvo que sacar a esa gente que se burlaba, que decía, no, ya está muerta, ¿qué vas a hacer? Bueno, y esas son decisiones claras que nosotros tenemos que tomar para seguir firmes con nuestra fe, para afectar, en este caso, a la esposa de Jairo, a la mamá de la nena. Y Jesús por algo metió a los discípulos también con él, ¿no? Claro. Para que ellos vean el poder que había en Dios. Y bueno, todo es con un propósito lo que hace Dios. Para la realidad es algo perdido. Perfecto. Quizás algo en la sociedad, como vemos hoy, de que se habla tanto de la economía, tanto que puede pasar en la vida personal o en la familia, puede ser algo perdido, pero para Dios no hay nada perdido. Y depende mucho de bueno, nuestra fe no es lo que nosotros podemos hacer, de cuánto sabemos en la Biblia, sino de cómo nos determinamos en creer en Jesús. Claro. Aunque algo parezca perdido, en la mano de Dios nunca está perdido. Nunca. Lo maravilloso de Jairo que fue a buscar a Jesús. Bueno, ¿qué cosas hay en su vida hoy que quizá usted fue a busca y usted dice, no sabe cuánto yo vengo orando? Jairo podría haber dicho lo mismo. Vengo de ahí, pierdo mi prestigio, vengo a buscar a Dios, me postro, todo el mundo me ve. Y finalmente mi hija falleció, ¿no? Bueno, tantas cosas que el enemigo lo utiliza para ametrallar la mente con pensamientos negativos con el fin que no persevere. Bueno, esa es la parte de que tener cuidado, tiene que tener cuidado usted, yo, todos nosotros, porque la parte nuestra es perseverar. Cuando posiblemente Jairo se iba a desalentar acá, el Señor le dijo, no, cree solamente, le dijo, cree solamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, crea solamente, no mire al problema y a partir de ahí piense, no, mire al Señor a través de las promesas, de las Escrituras y actúe. Piense si quiere, hable, pero actúe. Porque eso es fe con obra, ¿sí? Este hombre había puesto en marcha la fe, vino a Jesús, pero ya estaba en marcha esa obra. Y cuando vas a Jesús, mire, ya está el milagro en el mundo espiritual, como decía Esteban, solamente que en su tiempo se va a materializar. No te desanimes, no dejes de perseverar, no dejes de insistir. Dios no cambia, Dios tiene poder aún para resucitar muertos. Para la gloria del Señor, en 2 oportunidades vi resucitarse personas de la muerte, literalmente. Vi sobrenaturalmente volver a la vida, después de una situación muy fea, de hacerse encima y demás. Vi que el Señor los trajo a la vida. Para Dios no hay imposibles. Quizá usted no lo vio, yo le cuento para dar testimonio de que Dios es real y que Él responde, pero no importa si usted no lo vio y si no tuvo esta experiencia, no es necesario tampoco. Lo que sí va a necesitar es creer, para que usted pueda permanecer en medio de la situación que le toca vivir y usted va a ser testigo del poder de Dios.
pero no puede fallarte la fe. No podemos dejar de permanecer creyendo. Sí. Claro, yo creo que no está más destacar el ambiente de maldad que había en ese lugar, Claro. el ambiente de... Tratando de ridiculizar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, estamos hablando, ¿no? Estamos una persona que falleció, ¿no? Y al punto de que en ese lugar era tomado algo de burla. Claro. ¿No? Se lo Y hacían Jesús a Jesús. era un objeto de burla, Claro, ¿no? En ese tiempo, ¿no? sí. Y estamos hablando que, o sea, estaban a pasos de que ocurra un milagro Sí. sobrenatural. Sí. Y no tenga la menor duda de que cuando necesites un milagro pases por ese momento donde Sí. pareciera que todo es una burla, Sí. donde pareciera que no vas a ver nada, porque en realidad es de esa manera, ahí se ve en serio si es la fe. Y qué ¿no? bueno que es el Señor que pasa por alto esas burlas. Exactamente. Y Qué bueno, bueno, es sí. nuestro Señor, y obviamente cuando si llegamos a estar en esas situaciones que Mm. de seguro en un momento vamos a estar en situaciones que tengamos que sostener nuestra postura. Cristo, no permita que me baje esta cruz. Sí, Y Señor. bueno, y quizás uno conoce como hombre. Y claro, y nosotros no nos vamos a jactar nunca porque vamos a ver que Dios nos va a usar de una manera impresionante, Así es, pero sabemos así es. como humanos quiénes somos nosotros, Sí, ¿no? totalmente. Y ahí entendemos en su totalidad que la obra es completa por Dios. Pero destacar esto, ¿no? Que no lo dudes, que si estás pasando por esta situación, es cuando más cerca está el milagro. Perfecto. Jesús sufrió burla, insulto, de todo en medio de un velorio, Sí. ¿no? Imagínese el lugar donde debería haber respeto y sensibilidad. Y era el que llevaba la respuesta al problema. Exactamente, ¿no? No era- Y no era no cualquiera. dudas que cuando vos estás caminando de esa manera recibas eso. Estás muy cerca de tu milagro, estás muy cerca de tu Así es. respuesta. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir finalizando ya. Vamos a orar con ustedes, porque la idea es transmitir la palabra de Dios y no tomarnos el tiempo por ahí que tomamos en las transmisiones. Pero quiero dejarte eso, ¿sí? Una y otra vez. Por favor, mírese para adentro y en ese mirarse para adentro tenga cuidado a quién obedece. Si usted va detrás del Señor de verdad, o estas noticias te hacen ir por otros caminos, o lo que hacen otros o dicen otros te acoplas a ellos, va a ser importante. Mire, acá hay algo que ya fue hecho. Cristo en la cruz garantizó nuestro milagro. La parte nuestra es perseverar. Y a veces el enemigo lo que hace es confundirnos, perturbarnos, hacernos creer que esto ya no tiene sentido. ¿Cuánto vengo pidiendo, orando? No puedo ser libre, no tengo la respuesta. Bueno, ahí vas a ser cuidadoso, decir, no, sí, la verdad que yo no puedo renunciar a mi fe. Yo sé que Dios tiene poder, sé que para Dios no era imposible. Bueno, acomode su mente, pida perdón a Dios por esos pecados que son propios del hombre, de nuestra maldad, de nuestro corazón. Dios le ama como es usted, pero no pretenda que los milagros van a ocurrir si usted no va detrás del maestro. Usted tiene que ir detrás del maestro. Sus fuerzas flaquean, sí, la de todos nosotros, la de Jairo también, porque el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Y así está el Señor para ayudarnos. Crea que Dios tiene poder para hacer posible todo. Cuide su corazón, mire tal cual es y vaya a Dios pidiendo perdón a Él por sus pecados, y el Señor estará ahí para ayudarle en todo. El Señor no está para reclamarle nada, el Señor está para hacerle bien, es decir, bendecirlo. Quiero que oremos todos, ¿sí? Vamos a orar por los que están del otro lado. Este video lo va a ver usted, y cuando llegue a usted, Dios bendecirá su vida. Sí, Señor. Oramos. Padre, Dios maravilloso, Dios santo y eterno, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, y a la luz de tu palabra, Señor, podemos ver las cosas como vos ves. Dios grande, tu palabra nos lleva a tener la óptica de Dios y no la del hombre. Y desde la óptica de Dios vemos que hay salida para todo, porque en ti está el poder para hacer posible todas las cosas. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que la fe de mi hermano, Señor, no desmaye. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que reciba fuerza, valor y pueda perseverar el tiempo que sea necesario. Y finalmente, Señor, como Jairo, sea testigo de tu poder, de tu fidelidad. Yo creo firmemente que en este tiempo están ocurriendo cosas, Señor, en la humanidad, Dios eterno, y estas cosas que ocurren son para que sea conocida, Señor mío, la obra de tu mano. Vista la obra de tu mano en todo lugar.
Señor, donde se predica el Evangelio, donde se habla tu palabra. Declaro en el nombre de Jesucristo que no faltará la poderosa mano de Dios obrando y trayendo respuestas. Dios santo, los que están enfermos reciban sanidad. Los que están oprimidos reciban liberación. Los que están turbados, confundidos, perturbados, reciban luz, dirección para caminar detrás de los pasos del Maestro. Por tu gracia y tu poder declaramos que no faltará lo necesario hasta el final, que veremos la respuesta de lo que hemos creído para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, nos encantaría estar juntos y demás, pero así es esto. La palabra es la palabra tiene poder y cumplirá su propósito para lo que fue enviada. Amén. Amén. Bien, muy bien. Cualquier duda, siempre que uno tenga, un mensaje, un consejo que quiera, recuerde las predicas, siempre aparecen los números en pantalla. Sí. Usted mande su mensaje número de pantalla, Sí. quiere asistir a la célula, mande mensaje a cualquiera de los dos números que van a aparecer aquí abajo, seguramente. Sí. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, si es por primera vez que estás mirando. Suscríbete, dale like, activa la campanita para que cada vez que subamos un video como de las prédicas de hoy, de estos días, te llegue la notificación y puedas recibir la palabra de Dios. Así es. Amén. No hay duda que en el momento que veas este video, escuches esta palabra, va a ser de bendición. Así es. Esta es la palabra de Dios que nos viene hablando todos los días. No es casualidad, pastor, hoy habla de esto, de nuestra determinación de tener fe. Sí. Después, la reunión pasada hablamos de que tener un encuentro con Jesús va a traer un cambio radical, como lo tuvo la Así es, samaritana, así que es. Dios usó a la samaritana. Sí. Y bueno, Dios nos viene hablando a nosotros. Y esto es para que nosotros pongamos por obra la palabra, para que Claro. caminemos en fe, porque Dios quiere hacer su obra en sus hijos, ¿no? Dios quiere manifestar su obra en sus hijos. En todos. Amén. Así es. Bueno, Rosarito. Amén, así es. Bueno, nos Nos vamos a encontraremos, despedir. nos despedimos y nos encontramos, si Dios quiere, el jueves a las 19 horas. En vivo y en directo, Sí. Amén. con la ayuda del Señor. Dios ayuda del mediante, Señor. sí, y que Señor. Telecentro se ponga las Que pilas. se porte bien. Y Oremos. arrancamos un Sí. lunes con toda la fuerza. Sí, arranquemos Así es. un lunes. Como que- si fuera Un viernes, un exactamente. viernes. Bueno, es probable que esto lo vea usted mañana, ¿no? Así que ya cuando lo vea mañana ya arrancó la O sea, semana. Si es mañana, sería hoy para usted. Seguro. Mañana lunes, hoy sería así, claro, mañana. Lo que sí es seguro es que va a ser de mucha bendición. Sí. Así Claro que que sí. no hay duda de eso. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Hasta Dios el le jueves. bendiga. Dios le bendiga.